Lo último que está pasando con esta actualización del discurso, incorporándose a la cuestión liberal, o sea, Estados Unidos, eh, todo el mundo sabe que Estados Unidos se acercó a Cuba eh, en los últimos tiempos de diversas formas y trucos para presionar al régimen a un cambio, a una alineación a favor de los Estados Unidos. Y para eso usó varios recursos. Uno fue la visita de la inteligencia de Estados Unidos a La Habana, y de la CIA, el cabeza de la CIA, y la otra presión usada por los Estados Unidos ha sido la visita del secretario de Guerra, de Defensa de Estados Unidos a la base naval sin pedir permiso a Cuba. O sea, se presentó, no fue como el cabeza de la CIA, el hombre de la CIA fue a La Habana y solicitó, fue de parte de Estados Unidos y Cuba lo recibió. Este señor que el secretario de la guerra fue sin pedir permiso, porque así son las guerras y es una variación de la política, una continuidad de la política en otro nivel. Miren a Cuba, donde estamos, donde los Estados Unidos de América han estado por más de 100 años y donde permaneceremos en un terreno clave. Y ese gobierno tiene decisiones que tomar sobre qué tipo de reformas quiere llevar a cabo. No es mi trabajo tomar esa decisión por ellos. Nuestro trabajo en el Departamento de Guerra es estar preparados para lo que sea que nuestro comandante en jefe nos pida hacer. Yo quería comentar hoy no solo lo que todo el mundo sabe, la crisis, la aparente derrota de Trump en Irán, que en mi opinión y en la de otras personas no es una derrota. Simplemente esto no fue una guerra declarada por el Congreso, esto fue una operación que Estados Unidos logra victoria desde el punto de vista estratégico, destruye por completo, casi por completo, la capacidad naval de Irán, y quedó demostrado, por supuesto, que Estados Unidos ya no depende del comercio, del movimiento de petróleo por el estrecho de Hormuz. Sin embargo, Irán sí lo necesita. Claro que Irán tenía reserva, tenía una capacidad de tener un ejército de flotas fantasma, un ejército de barcos medio oxidados, tratando de revender en el medio en aquellos mares cercanos a la Malasia, tratando de revender el petróleo iraní. Pudo resistir porque tenía esa reserva allí, pero Irán, obviamente Irán no hubiera podido para siempre estar con el estrecho cerrado. Obviamente el arma que Irán pensaba usar para chantajear al mundo civilizado, porque nosotros no somos iraníes, ellos son otra civilización, persa chiita, pero no occidental, y ellos pensaban chantajear, y eso sería grave, que nosotros dependiéramos por completo del estrecho de Hormuz. El mundo lo necesita, sobre todo China. Así que China, el gran aliado, el que le compra bonos del Tesoro de Estados Unidos, es quien necesitaba el petróleo, siempre lo ha estado comprando, ¿no? China siempre ha comprado el petróleo de Irán, pero de forma escondida. Obviamente, si seguía cerrado el estrecho de Hormuz, pues no iba a ser posible este comercio. Así que Irán no le quedó más remedio que ceder. Israel no está contento. Obviamente Israel tiene otros intereses. Es imposible que el Estado de Israel tenga el mismo interés que Estados Unidos. Somos grandes aliados. Y no, Luis, saludos. Está Luis Batista por aquí. Rocha dice fuera. Bueno, vamos a dejar la cuestión del comunismo o de las ideologías, porque de lo que yo quería tratar hoy es de la última aparición que ha tenido el Cangrejo, que es el nieto de Fidel Castro. Es un militar sin ningún tipo de cargo de representación de la sociedad política cubana, pero lamentablemente no tengo nada en lo personal contra él, pero él no es una figura legítima para hablar en el nombre del Estado cubano. Es un militar, pero ha dicho cosas con las cuales todos estaríamos de acuerdo, incluso con la mayoría de los discursos. Creo que tengo un fragmento por aquí de lo que él ha dicho y la verdad parece un poco ingenuo, hay una especie de ingenuidad de que Estados Unidos debería de llevarse bien con Cuba para bien de ambos. Gobiernos revolucionarios siempre han estado dispuestos a sostener una relación cordial, una relación de respeto, una relación civilizada, que por qué no debiera llegar a una relación normal y natural, que lleguemos a acuerdos en puntos, en asuntos en que tengamos una visión
similar, respetando nuestras diferencias. Fue expresado explícitamente por el general de ejército Raúl Castro cuando proyectó que Cuba no debe volver a cometer errores del pasado y en materia económica no debe depender ni de un producto ni de un país. Bueno, estos son ideales nacionalistas, liberales, que desde el siglo XIX los cubanos, José Martí habló de eso, de no depender de una sola línea, obviamente. La cuestión está en que, y ya he hablado con personas en Cuba, y a las personas en Cuba le parece el discurso que ha dado el régimen con relación a la innovación en materia económica, a la mayoría de las personas les ha parecido un discurso correcto, pero separado de la realidad operativa, del día a día. Ellos creen que este discurso es como un poeta dando un sermón en una esquina pobre de la Cuba que no se acaba de levantar. No hay nada, porque, y esto es muy serio y todos con sentido común lo piensan, ¿de dónde va a salir el primer comprador para aquellos inversionistas atrevidos, valientes, que se lancen a una isla desierta que yace sobre el mar Caribe, completamente aislada de los circuitos financieros de Estados Unidos? ¿Quién será el valiente que lleve su mercancía, su inversión, lo que sea, a intercambiar en un mercado donde no hay nadie esperándole? Usted abriría en una ciudad desierta, abriría una tienda, por mucha ilusión que usted tenga, usted necesita clientes. No hay clientes en Cuba. No hay clientes porque por razones diversas, la juventud, que es la que tiene la ilusión, la fuerza y la capacidad de intercambiar activos, porque al menos la juventud da su vigor y su promesa de futuro. Cuando usted contrata a una persona joven de unos 20 y pico de años, esa persona tiene una promesa de futuro en su capital humano, en su esfuerzo, en su sudor. Usted dice, puede trabajar conmigo perfectamente hasta 20 años. No creo que la salud o los achaques de un anciano sean un problema para nuestra empresa juvenil. Entonces, la juventud es un activo mayor que el dólar, por supuesto. Allí donde no hay personas, ningún capitalista se dirige. Nunca. Si no, y fueran a los desiertos o a las zonas desérticas del mundo, frías o calientes. Nadie va al lugar donde no hay personas, porque la mayor inversión se hace donde hay personas. En Cuba, claro, desde el punto de vista humanista, sí, hay personas, hay ancianos que solo podrían consumir servicios médicos. ¿Y quién se los va a pagar? Bueno, ya hay algunas personas que se están arriesgando a crear asilos. En estos momentos, el único negocio que he visto que está interesado en Cuba es desde Miami, desde Centroamérica, la intención de crear asilos con licencia del gobierno para cuidar ancianos que serían pagados, los servicios a dichos ancianos serían pagados desde Miami, y no sería para todos, sería para los ancianos que tienen la dicha de tener hijos gusanos, ¿ok? Porque eso ha sido uno de los grandes fracasos ideológicos de la Revolución Cubana, ha sido no poder premiar a los suyos. No se supone que los suyos fueran aquellos que mandaban sus hijos a vivir al capitalismo, ¿no? No se supone que los hombres y mujeres más fieles a los principios de la Revolución Cubana enviaran sus hijos y sus nietos a vivir en sociedades opulentas del capitalismo malvado. No, no se supone. Así que aquellos que se atrevieron a ser sumamente fieles a Fidel Castro y a la revolución, pues se quedaron en Cuba junto a sus hijos y a sus nietos. Claro, esto es muy extraño. No hay cuadra en Cuba, no hay barrio que usted no descubra que la mayoría de la gente tiene una relación con el extranjero. No vayas a borrar el directo, estoy viendo el fútbol. Estás viendo el fútbol y viéndome a mí así, me bajaste el audio. Bienvenido, Zapato Perdido. Abajo los vendepatria. Cuba es antiimperialista, señor. Herederos de Martí. No, yo soy heredero de Martí. Cuba no, yo soy Cuba. Esto hay que discutirlo. ¿Cubano es el que está dentro de Cuba? ¿En qué época? En los días de José Martí, Martí estaba fuera de Cuba, entonces no era considerado patriota cubano. Nosotros, los que amamos a Cuba, no podemos vivir en Cuba. Porque obviamente, si la amáramos, nos hubiéramos rebelado.
dentro de Cuba, porque es insostenible una paz duradera con un régimen que oprime al pueblo de Cuba, del pueblo de Cuba, heroico pueblo de Cuba. Simplemente es muy noble y por eso han abusado de él. Y Cuba no es antiimperialismo, no, Cuba no es antiimperialista. Uno de los crímenes más grandes que Fidel Castro y Raúl Castro, por supuesto, pero Fidel Castro era el líder de esa revolución. Uno de los crímenes más grandes que le ha hecho Fidel Castro a la izquierda latinoamericana es haberla empujado al antiimperialismo. Porque muy bien que gozaría de salud la izquierda si no estuviera enfrancada en una lucha contra el poder anglo-norteamericano. No tiene sentido en esta época de total victoria para el poder anglo-norteamericano, repito, victoria financiera, carismática en la cultura. No tiene sentido crear un movimiento de antipatía a esa victoria carismática y cultural de los Estados Unidos, porque todos quieren ver películas norteamericanas y escuchar música norteamericana. Entonces, si tú agrupas a las personas enojadas y crispadas, vas a crear una izquierda desagradable, apestosa, fea, cuando no tiene por qué ser así, porque la izquierda pudiera tener buenos argumentos para frenar los abusos de la derecha, como se supone que ocurra en el mundo liberal. Pero Fidel Castro, obviamente, al servicio de Moscú, vamos a decir que secuestró ese movimiento, esa inquietud de izquierda que había en Latinoamérica y la encauzó hacia la lucha antiimperialista, sencillamente para servir a los objetivos de Moscú en aquella guerra fría tan lamentable donde Fidel Castro pues sirvió de proxy a Moscú, aquí traicionando por completo a la hispanidad y por supuesto a los Estados Unidos, por supuesto, pero a Estados Unidos no lo traiciona porque Fidel Castro no es anglosajón, somos criollos, somos hispanos y orgullosos de ser hispanos. No tenemos por qué desear, soñar con ser anglos o germánicos. No, son pueblos. Nosotros somos la hispanidad. Tenemos una herencia hispana, hispano-greco-latina, por supuesto, desde el Mediterráneo, Europa, sobre todo del sur, nos llegaron los grandes valores que hoy nos hacen capaces de sobrevivir a todas las crisis, a todas las crisis. Y aquí estamos. Pero Cuba no tenía por qué mutilar su propia identidad sirviendo a un mundo no occidental. Rusia no era occidental, ni China. Y a mí me da mucha pena cuando Díaz-Canel sale y dice, hemos estado estudiando los modelos asiáticos. ¿Y por qué? ¿Por qué tú estudias el modelo marciano si tú eres humanoide? ¿Por qué tú copias al Extremo Oriente desde donde vino tanto abuso, tanto despotismo, tanta crueldad que hubo en el Oriente? Al menos desde nuestro punto de vista, porque yo no soy un ser angelical, yo soy alguien producto de una civilización, soy occidental. Me gusta la libertad individual, no creo en que el Estado debe estar siempre por encima, soltando su abominable aliento sobre los pueblos. Eso es cosa de los chinos, de los vietnamitas. Entonces no hay que copiar a nadie por allá. Si ellos tienen una especie de comunismo colectivista opresivo, ¿por qué Cuba tiene que seguir ese camino? Claro que no, claro que no. Buenas tardes, Yaniria, no estás por aquí, pero estás por allá, parece, no sé. Es más, no sé si Yaniria me está saludando a mí, pudiera estar saludando, porque dice buenas tardes y no dijo Reinaldo, así que yo creo que Yaniria no me está saludando a mí, está saludando a Zapato Perdido, que no la ha saludado, pues Zapato Perdido está viendo fútbol. Revisé la entrevista con el Cangrejo. Ahora sí se quitaron la careta. Bueno, es que es gracioso, es como un comunista que se arrepiente de ser comunista y ahora me dice que el capitalismo es lo más sensato, lo más productivo, es que, como Díaz-Canel, que estaba repitiendo las palabras. Buenas tardes, señor Reinaldo, sí. Gracias por decir reinado y no Reinaldo. Es un reinado porque estoy solo, no tengo reina, estoy solo. Ok, gracias por conversar, Yaniria. Y la verdad, lo de este señor, ya yo lo puse, pero voy a repetirlo porque es muy corto. Creo que no está diciendo nada sustancial. No tengo nada contra esa persona. Creo que el Cangrejo no ha cometido ningún crimen contra nosotros,
Porque ¿qué culpa tiene el cangrejo de haber nacido hijo de? Nosotros no pedimos permiso para venir a este planeta, nos traen, ¿verdad? Entonces, no me gusta que los hijos o los nietos paguen. Hay gente que odia a los descendientes de Fulgencio Batista, tampoco me parece correcto. Nadie. Hay quien persigue todavía a los descendientes de algunos señores famosos por estar en los carteles en el mundo de la ilegalidad. Esa entrevista es una joyita para estudiar lo que viene. No es lo que viene, no es lo que viene. Para estudiar la intención, porque la verdad es que están embarcados. No irá ningún capital a Cuba si no hay instituciones. El dinero es prudente. El dinero no le gusta morir. El dinero siempre anda buscando la rentabilidad. Puede asumir algunos gastos, puede asumir costos, pero el objetivo final del dinero, porque esa es su naturaleza, es la rentabilidad. Tiene que ser rentable. Y en Cuba no hay nada rentable. ¿Qué ofrece Cuba al inversionista? Salvo mucho miedo, inseguridad jurídica. ¿Qué pasa si hay un conflicto? ¿Qué pasa si yo llevo mi dinero y tengo un conflicto con el Estado? ¿Quién me va a defender? ¿Dónde están los tribunales? En Cuba no existen tribunales neutros, porque los jueces en Cuba sirven al Partido Comunista, son marxistas, son gente fanática. Referente al partido, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. Hay una fuerza que está por encima del Estado, que es dirigente y superior, es el partido. Luego, la Constitución no puede trazarle directrices al partido. Es que a los capitalistas no les gusta el socialismo, no por una razón ideológica. Lo que pasa es que a menudo en el campo de la izquierda, sobre todo la izquierda que logra el poder, como en Cuba, y se cristaliza y crea instituciones, esa izquierda que logra ser poderosa y ser de derechas en la práctica, ¿no? Una izquierda inmovilista que no soporta el cambio. Ahora se decidieron a esto por razones que todo el mundo sospecha, pero a ellos no les hubiera gustado esto, a ellos les hubiera gustado ser descaradamente totalitarios. Pero ahora están aflojando el totalitarismo porque, en primer lugar, han perdido el control. Y como han perdido el control, están anunciando a todas voces de que han dejado libre al ganado para que se marche a las praderas. No, es que se te acabó el heno, no tienes comida para el ganado. Se te está muriendo el ganado y entonces antes que ocurra una tragedia humanitaria y seas culpable de crímenes de lesa humanidad, entonces abandonas al ganado y le llamas a eso autonomía municipal o libertad. Incluso la señora dice más adelante, nos preocupa que haya concentración de capital. Bueno, van a hacer socialismo con concentración capitalista. ¿Qué es esto? Estados Unidos y la República del Weimar, que le salió bastante mal, la Unión Soviética, que también le salió mal, a veces han hecho sistemas híbridos. En Estados Unidos no son las reglas del mercado las que se imponen en todo. Hay bastante injerencia del Estado en numerosas cuestiones, menos ahora que Donald Trump está abandonando a muchos sectores sociales a su propia suerte. Pero hasta este momento Estados Unidos mantuvo el New Deal. Y en el New Deal se consideraba una especie de socialismo, ¿verdad? Porque Estados Unidos decide financiar a los pobres, algunos, para que reciban atención médica a través del Medicaid. ¿Qué tiene de capitalista eso? Nada, absolutamente. Eso es socialismo. Socialismo en pequeñas porciones. Y que yo sepa la idea, no, alguna gente ha dicho, es de la Unión Soviética. No, es de la República del Weimar. La República del Weimar fue el centro de aquella cuestión que después se vino abajo por la decadencia de las costumbres morales, sobre todo en Berlín. Alemania era un desastre y la corrupción era una corrupción despampanante. No funcionó la República del Weimar y se hundió en la inflación y en la decadencia moral. Pero de ahí viene la idea. Incluso la Constitución del 40 en Cuba toma ideas de la República del Weimar, de la propia Constitución del Weimar. O sea, Cuba ha copiado varios modelos que han fracasado ya, como el de la República Española. También Cuba copió. Se los advierto a las personas que andan idealizando por allí la Constitución del 40 en Cuba. Esa Constitución del 40 en Cuba,
nos llenó de tanta expectativa que solo ante el fracaso del parlamentarismo cubano se impuso la figura de Fulgencio Batista. Fíjense ustedes que el dictador Batista es quien estrena la Constitución del 40 y quien la entierra, la estrena, como que la bautiza y la lleva al sepulcro, ¿no? Una cosa increíble. Batista llega al poder con la ayuda del comunismo en 1940, coge la Constitución casi comunista esa que imitaba tanto a las repúblicas de izquierda y obviamente de Estado injerencista. Y bueno, ya ustedes saben en lo que terminó todo. Fidel Castro dijo, sí, yo la voy a poner. Y la gente contenta porque sabía que Fidel Castro era tan rojo como la Constitución del 40. Y Fidel Castro después dijo, pero ¿para qué voy a ponerla si yo soy la nueva esperanza? Fidel Castro se convierte en el Estado. Bendiciones desde Puerto Rico. Un abrazo. Julio, un abrazo para ti, hombre. Cosas buenas. Prosperidad. Prosperidad para que el pobre la pasa muy mal en este mundo. Yo le deseo prosperidad a mis amigos. Rey, esto es una pantomima del PSC, otra de sus tetras para ganar tiempo. Verás que todo aquel que invierte en Cuba para el 2029 lo perderá todo por delito de enriquecimiento ilícito. Es posible que Cuba ahora empiece a traer no sé, el dinero sucio de las mafias latinoamericanas. Todo el mundo sabe, los carteles tienen una enorme necesidad de lavar dinero y pudieran lavarlo en Cuba, pero no pueden lavarlo porque Cuba no está insertada. O sea, Cuba misma tiene la mala reputación de un cartel. Entonces, no sé, a ningún mafioso se le ocurre ir a lavar dinero a la casa de otro mafioso que tampoco tiene limpieza. No se puede lavar ropa sucia en una lavadora que está rota. Eso es lo que yo veo. No hay manera de que ni siquiera el capital sucio de los crímenes de América Latina se vaya a Cuba a limpiarse, porque no hay manera que se limpie en Cuba. ¿Quién puede limpiar el dinero en Cuba? ¿Acaso Cuba está insertada? Ya le quitaron la ley Helms-Burton que castiga financieramente. Eso es lo que pasa. Rey, ya tenemos muchos panfleteros criticando. La palabra panfletero yo la he usado mucho. Yo soy quien hablo de eso. Vamos, por lo menos respeten el copyright. Hace muchos años que estoy diciendo son panfleteros, tienen discursos panfletarios. Lo del panfleto es terminología, no fue creada por mí, pero en este canal yo soy el que la uso. Entonces, cuando empiezan a imitarme, por eso que Yaniria dice que me va a comprar un sombrero, porque ahora hay comunistas por ahí que se están poniendo el sombrero este. Y no me gusta. Cada cual diferente. No me gusta el totalitarismo ni siquiera en la moda. Ni siquiera en la moda. ¿Qué tienen los comunistas que no pueden con ellos? Los comunistas, el comunismo no existe, para empezar. Le decimos comunista a esos descarados que dicen que el hombre es bueno, pero que si transformamos la sociedad será potencialmente bueno y entonces sí se convertirá esto en el paraíso en la tierra. No, el hombre no es bueno, no lo es. Mírense a un espejo, autocrítica, análisis. Nosotros no somos ni buenos ni malos, somos muy circunstanciales, pero incluso cuando las circunstancias son favorables para que seamos personas santas, no somos santos. ¿Acaso todo el que adquiere riqueza de pronto empieza a reproducir el bien? ¿O se inclina a maltratar a los que no la tienen? ¿Acaso hay alguien satisfecho con lo que ya ganó? No. Entonces el ser humano tiene algunos problemitas. Continuamente necesita estímulos, salario, dopamina, y entonces no le parece nunca suficiente. 1 millón, 4 millones o 40 millones. Somos insaciables y ahí se nos va la vida corta y no hacemos nunca el bien. Entonces, el ser humano no es bueno. En el siglo XIX hubo un optimismo capitalista, es verdad. El siglo XIX fue el siglo del conservadurismo burgués, prudente, pero al mismo tiempo progresivo. Las personas creían que con la industria y el comercio, la mano invisible iba a funcionar y habría para todos. Eso se pensaba, pero llegó el siglo XX. Llegó el siglo XX y se acabó la ingenuidad. ¿Por qué era ingenuo el siglo XIX? Porque venía muy permeado con las ideas de la Ilustración francesa. Fue la Ilustración francesa la que nos llenó de optimismo. No está mal. Mucha gente quizás fue feliz con esas ideas, pero ese optimismo era infundado. La idea del buen salvaje, de que
La gente que vive fuera de la civilización occidental son puras y nobles, y que a nosotros lo que nos corrompe es la gran ciudad, la Sodoma. No digo que no haya algo de verdad en eso, pero en general, cuando usted va a los rincones más lejanos del planeta, también encuentra unas maldades increíbles. Incluso aquellos que dicen que en la niñez no hay nada más que inocencia. Eso es totalmente falso. Y el mundo está lleno de sociedades que no saben qué hacer con los crímenes de las personas con poca edad. Criminales menores que no se sabe qué hacer con ellos, pero que son sumamente crueles. Sumamente crueles. Entonces, si no hay pureza por ninguna parte, el buen salvaje no acaba de aparecer. El comunismo fracasa en todas partes porque obviamente tiene un discurso muy utópico y inhumano. Porque si el comunismo, por muy noble que sea su propósito, nos trata como si fuéramos no humanos, el comunismo no es humanista. Ser humanista es considerar al ser humano tal y como es, estudiar su verdadera naturaleza. ¿Cómo vas a decir que desde pequeño coges a un ser humano, lo separa de sus abuelos y se vuelve un comunista virtuoso? Eso se pensó en Cuba. Increíble que nos sometieran a todos a un experimento tan cruel y masivo, ¿no? Nos separaron a todos los de mi generación, nos separaron de nuestros abuelos. No querían que escucháramos sus proverbios, sus tradiciones, ni que fuéramos tanto al cementerio. Nos quitaron todo eso para crear su propio altar y su propia religión de Estado, claro. Pero nos quitaron todas las tradiciones para crear en nosotros un hombre nuevo, con una conciencia colectivista que no tuviera deseos individuales. Una locura. Un ser humano no humano. Eso es parte del idealismo del siglo XIX. Con el siglo XX todo se fue a bolina. Ya descubrieron mucho que el nacionalismo podía terminar en una enfermedad nazi. Muchos descubrieron que el comunismo era una porquería que creaba campos de trabajo forzado o hombres poetas muriendo en la Siberia. El comunismo, el fascismo, la crisis de Estados Unidos del capitalismo liberal, el liberalismo se fue al carajo cuando cayó la bolsa de valores. Nos dimos cuenta que no bastaba dejar libre y confiar solo en la mano del mercado, la mano de Smith. Bueno, ahora tenemos que empezar de nuevo, pero yo creo que nadie debe empezar ahora con las fallidas ideologías fascistas o comunistas. Todo eso, nada de eso sirve. Hay que ponerse creativo de verdad, no como dice Díaz-Canel. El día que el humano decida de abandonar los lujos, riqueza o poder, el comunismo triunfará. Solo pregúntale a un comunista si quiere trabajar solo por comida. Es antinatura. Entonces, yo he conversado hoy con Cuba y me han dicho desde allá, el discurso no parece para Cuba, es para otra región, una cosa. No tiene nada que ver lo que dice Díaz-Canel. Es increíble, caballeros, pero nos han llevado a un idealismo que en Cuba la gente se puede estar muriendo de hambre y todavía se dice que se está construyendo el socialismo. Todavía se llega a decir eso. Yo estaba buscando es que ahorita interrumpí la imagen de la señora para ponerla un poquito. Estas medidas que son buenas y que hacen mucha falta hoy, en alguna forma pueden aumentar diferencias en la población e incluso pueden llevar a que haya una mayor concentración de riquezas en algunos sectores. Y yo lo que considero es que al partido le correspondería, en este caso, nos correspondería explicar muy bien a la población, a nuestro entorno, a nuestros trabajadores, por qué aún en estas condiciones que tenemos que aplicar estas medidas, aunque lo dice el documento, pero el por qué sí se siguen conservando las conquistas de nuestro sistema social y sí se sigue defendiendo el socialismo como ideología principal de nuestro país. Pero es que no hay que defender una ideología. Hay que defender a la persona humana, al ciudadano, al nacional, al anciano y al enfermo también. Hay que defender al cubano, no a una ideología. Basta ya de ideas. Las ideas son cuestiones subjetivas de la mente humana. Yo tengo ideas, pero yo no voy a obligar a nadie. Yo creo yo creo en la llegada del Mesías, pero yo sé que para mucha gente eso es descabellado. Entonces me limito
a disfrutarlo yo, se los comento a ustedes, pero nunca he pretendido que mis ideas sean pues algo que se logre consenso con eso, salvo las ideas políticas. En las ideas políticas tenemos que ser muy serios. Mi idea personal sobre la moral conyugal, sobre las relaciones de los abuelos con los nietos, yo tengo muchísimas ideas, pero no se las puedo imponer a nadie. Tengo que aportar ideas que sean útiles para todos. No voy a decir que ahora hay que regir la economía cubana de acuerdo a la industria de los alimentos kosher, alimentos puros. Y yo llevo años y años con una dieta religiosa, pero no se me ocurre imponerle eso a nadie, ni siquiera a una persona judía, porque no tengo derecho. Yo no sé cómo a los comunistas se les cae la cara de vergüenza de decir, vamos a imponer a toda la sociedad una ideología que no es cubana. El comunismo no sale de las entrañas de la cultura occidental, no sale de la hispanidad, no sale de Grecia, no sale de Roma. ¿De dónde carajo sale esta idea? ¿De dónde sale esta idea? De que hay que destruir la familia para romper la herencia del pasado capitalista. ¿Hasta dónde podemos llegar a mutilar un árbol y seguir diciendo que es la misma fruta la que va a salir? No sé, no va a salir nada. No tiene cara. Sí, Yaniria. ¿Y cuál es la ideología cubana? Bueno, hace muchos años, Jorge Mañas habló de esto. La ideología cubana debería de ser el cubanismo. Suena bien, ¿eh? El cubanismo. ¡Que viva el cubanismo! O sea, identificar todas aquellas cosas que siempre han estado entre nosotros como valores compartidos y armar con eso una simple, agradable, creíble ideología del bienestar para nosotros. Deseamos vivir bien. ¿Qué significa vivir bien? Bueno, que el cementerio donde están mis abuelos no sea continuamente profanado, ¿verdad? Eso es vivir bien, porque yo soy feliz si veo a mi madre yendo al cementerio, la acompaño para que lleve flores a su querida madre. Así son nuestras identidades. ¿Por qué tenemos que romper con eso? ¿Por qué no podemos desear el bien? ¿Algún político cubano ha salido en el Congreso en Cuba en todos estos años a decir que hay que poner orden en los cementerios? Nadie. Son cosas que nos amargan la vida. El cubano ya no se siente. Hace un tiempo que los cubanos en el exilio, algunos dicen, bueno, yo quisiera regresar a Cuba, pasar mi vejez, mi retiro, incluso ser sepultado, con la palabra no sé, porque aunque el muerto nada siente, y esos son restos como las uñas y los pelos, el alma es eterna y los restos son los que quedan y deben ser respetados, porque más bien el respeto a los restos mortales de los que se fueron es un beneficio para el que está vivo, no es para el que está muerto. El que está muerto, allí está el cadáver y el alma no puede morir porque no se rige por las mismas reglas de la materia de este universo nuestro. Entonces allí lo que están son los restos y a nosotros, los que seguimos vivos, nos beneficia el respeto, la memoria a los seres queridos, nos beneficia eso. Por eso yo digo, una de las primeras reglas de vivir bien es crear nuevas instituciones que protejan nuestra identidad. Y el vivir bien significa también respetar las creencias, respetar los espacios. Yo creo que las personas ciegas en Cuba necesitan que el gobierno se ocupe de que en las aceras no haya tanto tropezón, que hay personas ciegas que andan en Cuba por calles que parecen lugares de guerra, lugares donde hasta un camión corre peligro de volcarse. Dígame usted, una persona ciega. Cuba es un país horrible. Todo el mundo sabe que lo bueno y bonito que hay en Cuba no se le debe al comunismo, se le debe al carácter natural de la isla. La isla tiene playas hermosas, pero no es mérito del marxismo. Es la verdad.